A todos les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestros podcasts que estamos publicando todas las semanas a través de nuestras distintas plataformas digitales como YouTube, Spotify. Así que sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio donde vamos a estar conversando sobre el desafío que fue para las empresas de distintos tamaños, la logística, la tendencia de última milla, el servicio logístico, de servicio delivery, despacho a domicilio, que obviamente con la pandemia se vio en un auge que nos sorprendió a todos. Y el día de hoy tenemos de invitado a Patricio Durán. Él es ingeniero comercial de la Universidad del Biobío, magíster en administración de la Universidad Católica de Chile, es docente de aquí de negocios, de la casa, docente del diplomado en dirección estratégica de operaciones y logística de negocios, y además es gerente de logística y distribución en empresa Tucapel, así que es bastante experto en este tema que vamos a estar conversando hoy día. ¿Cómo está, profe? Hola Fabián, ¿qué tal? Buenos días, súper bien. Qué bueno, profe, ¿cómo estuvo las fiestas, la celebración? Bien, todo tranquilo, con austeridad, como corresponde a la contingencia, ¿no? No hay de otra, profe. Sí, Bueno, sin duda que el 2020 nos sorprendió a todos, ¿cierto? La llegada de la pandemia, las empresas que estaban en un lugar físico, las tiendas, los negocios, tuvieron que trasladarse 100% a lo virtual y empezar a hacer despacho a domicilio para obviamente sobrevivir a esta crisis. ¿Cómo evalúa usted el año 2020 en cuanto a este desafío logístico que enfrentaron las empresas en nuestro país? o sea, absolutamente el 2020 fue un año con demasiada complejidad para las empresas en general, y los desafíos que se tuvieron que enfrentar a nivel de las distintas organizaciones fueron así como brutales, podríamos decir. Muchos de ellos no planificados porque, obvio, como cualquier cosa en una situación de esta naturaleza, de alerta sanitaria, pandémica, no necesariamente las compañías estaban preparadas para esto, a pesar de que meses anteriores habían algunas señales de lo que sucedía en el exterior, pero nadie, yo creo que ponía fichas en que esto iba a ser algo así como tan brutal como lo que nos tocó vivir a nivel de todas las empresas. Ahora, dentro de esta realidad brutal y de estos cambios brutales, uno puede diferenciar en distintos tipos de compañías y en estos distintos tipos de compañías puede hacer diferenciaciones ya sea por tamaño, pymes y grandes empresas, y también puede hacer diferenciaciones por las características del rubro en que se desenvuelven estas empresas. Entonces, vamos a tener que empresas, por ejemplo, de tipo pyme, se vieron afectadas quizás de mayor manera, producto de que son empresas que funcionan con baja dotación, debido a esa baja dotación, cuál posibilidad de contagio. Y eso hace que obviamente sus posibilidades de funcionar adecuadamente en términos de cadena de suministro en determinado momento puede tender a cero. ¿Ah? No son grandes organizaciones, no tienen distintos departamentos ni distintas instalaciones muchas veces, y eso las tiene que haber y las complicó mucho a las pymes. Ahora bien, en el caso de la diferenciación que uno hace por esencial o no esencial, claramente las empresas de características esenciales no es que hayan sido afortunadas por estar, ¿cierto?, libres de comercializar y despachar desde el punto de vista del servicio. Desde el punto de vista del servicio no hay ninguna compañía que no haya tenido problemas en esta pandemia. ¿Por qué? O porque sus ventas se vieron restringidas, y por lo tanto no había, ¿cierto?, la posibilidad de vender mucho, y por otro lado, lo poco y nada que podían vender se veía afectado porque no tenían personal para satisfacer esta demanda de forma adecuada, en términos productivos, en términos logísticos. Y por otro lado, las empresas que sí eran de consumo esencial se vieron enfrentadas a demandas que son inimaginables, o sea, 2 veces, 3 veces la demanda normal planificada para esos determinados meses. No hay planificación de supply, no hay planificación productiva, no hay planificación logística ni de flota que resista ese incremento en la demanda, y por lo tanto para todo tipo de compañía esta realidad de la pandemia fue una complejidad desde el punto de vista de cumplir con el servicio que les plantea la demanda, el planteo al cliente, fue una cosa compleja, sobre todo los primeros meses, yo te estoy hablando los 4 primeros meses, o sea, de marzo, abril, mayo, junio. Yo creo que en julio recién algunas compañías empezaron a reaccionar a esta cosa y empezar a tomar decisiones en términos de lo que no podían, por ejemplo, para aquellas que son de producción nacional,
lo que no podían producir, empezar a tomar posiciones en el extranjero para buscar maquiladores, gente que hiciera el mismo producto pero afuera, para poder compensar, ¿cierto? Y de alguna manera atacar y poder satisfacer esta demanda que está desatada. Creciendo. Profesor, ¿y hay alguna, no sé, posibilidad de que esto se haya pronosticado? Por ejemplo, Mercado Libre es una plataforma que está funcionando súper bien en esta pandemia, pero que viene hace altos años trabajando en esto, lo que es la última milla, ¿cierto? Donde tú compras online y te llega el producto. ¿Había alguna posibilidad de que las empresas dijeran o pensaran en el futuro en que esto va a ser la tendencia en unos 5 o 6 años más? ¿O fue de un golpe muy brutal y no se lo esperaban de ninguna forma? Claro, o sea, cuando nosotros hablamos de Mercado Libre, hablamos de una plataforma que hoy en día, un dato concreto, o sea, Mercado Libre duplicó su valor, o más que duplicó su valor bursátil en el 2020 en situación de pandemia. Mm. Eh, mientras Falabella y Cencosud, por ejemplo, bajaron su valorización bursátil, Mercado Libre se disparó. Pero ahí estamos hablando del mundo del retail o de las grandes tiendas. Ah, Y finalmente, ¿qué es lo que pasó con los consumidores? Que se vieron enfrentados a la necesidad de empezar forzadamente a comprar vía estas plataformas. Consumidores que estaban habituados al mundo de la tecnología y a comprar ya hace tiempo, que no fue ningún trastorno, pero mm, muchos otros, y me incluyo, que no estábamos tan habituados, que algunas cosas sí, pero la mayoría de las cosas más presencial, y qué decir de los papás, de los abuelos, ¿cierto? Que se tuvieron que meter a la fuerza con todas las desconfianzas que tenían en este mundo virtual y se dedicaron a comprar y justamente fue Mercado Libre la plataforma y los marketplaces en general, las plataformas que respondieron con mejores niveles de servicio, dada la estructura que maneja, ¿cierto? El Mercado Libre no es dueño del transporte que llega a tu casa y toca el timbre y te entrega el exacto. paquete. Son last Mm, mile, ¿cierto? Son operadores de última milla mm, y son operadores de última milla formales en algún caso, ¿cierto? Como Blue Express y otros, y a veces informales, como me ha tocado ver que se han integrado y que fue una muy buena oportunidad, por ejemplo, para todo el que es transporte escolar, que quedó parado durante todo este año, entregando y haciendo de corner shop, entregando por Mercado Libre y todo lo demás. Entonces tienen una capacidad, una flexibilidad para poder generar esta red de distribución brutal que claramente no la tienen los grandes retailers, y en ese mm. sentido, eh, más allá de los retailers, ¿cierto? Hablando de las compañías en general, fue un muy buen acierto para las pymes utilizar estos marketplaces porque justamente lo que garantiza un flujo permanente de demanda y en permanente crecimiento es lograr un buen nivel de servicio con los clientes. Y lo que ha hecho Mercado Libre es justamente cumplir a rajatabla con lo comprometido. Entonces tú te metes a la aplicación y te dice, oye, te lo entregamos en la tarde o te lo entregamos mañana y efectivamente está hoy día en la tarde y efectivamente está mañana versus compromisos y promesas de grandes compañías que te dicen algo que finalmente no se cumple o no llega ni en tiempo o no llega en forma y finalmente son dolores de cabeza y malestares para los consumidores. Exacto. O a veces llega otro producto que nunca se pidió. Profesor, ¿y eso a qué se debe que hay un problema interno? Me imagino un problema de comunicación donde, no sé, por ejemplo, dicen que un producto está disponible y que llega en 2 días más y te llega al mes siguiente o te llega otra cosa. ¿Cuál es el problema que hay ahí? ¿Cómo se puede solucionar? Mira, el gran problema que tienen las grandes compañías de retail es que se ven enfrentados, se han visto enfrentados a las bolas de e-commerce, básicamente en los famosos Black Friday, ¿cierto? O Superman, ya no me acuerdo cuáles son los nombres, pero que tienen distintas instancias de venta por Internet. eh, y en esos eventos es tan brutal el crecimiento de la demanda por transporte que muchas veces no logran con sus operadores satisfacer efectivamente las demandas de los consumidores, pero más que la demanda es satisfacer la propia expectativa que ellos crean. O sea, hay que tener en cuenta que el consumidor en general no es el que le pone al retailer la pistola al pecho y le dice, oye, lo quiero hoy día en la tarde. Es Exacto. la propia compañía la que ofrece y Mm, genera una expectativa y que después no la cumple. exacto. Y en esos pequeños eventos que se dan 3 o 4 veces al año,
finalmente no han sido lo suficientemente, yo creo, internalizados por las compañías como para entender de que esta es una realidad que se viene. Ahora, obviamente la pandemia no es algo que está, ¿cierto?, mediatizado e incorporado así como para el corto plazo. Todos se estaban preparando para el fenómeno Amazon, haciendo inversiones millonarias en nuevos centros de distribución y todo, pero bueno, como que veían que esto iba a suceder en 2 años, 3 años, se iba a empezar a activar fuerte y nadie pensó que iba a ser así como a rajatabla en esta pandemia. Así que no es falta de recursos, no es falta de tecnología, no es falta de infraestructura. Claramente todos sabemos en el mundo de los negocios y sobre todo de la supply chain que las mejores infraestructuras en términos logísticos están justamente en las grandes cadenas de retail. Todos los años alguna gran compañía de retail inaugura el más grande centro de distribución con la mejor tecnología. En algún momento fue Falabella, otro fue Sodimac, el último que recuerdo fue de Walmart, en Peñón, y así todos los años. Entonces no es un problema ni de capacidades, ni de recursos, ni de personas. Yo creo que es una falta de entendimiento y una falta de proyección en términos de decir, oye, esto viene mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Entonces, en definitiva, en conclusión de lo que usted me menciona, en resumen es que no prometan algo que no pueden cumplir, porque como usted dice, el cliente no es que ellos presionen, sino que son el mismo retail que te dice llegan 2 días más y te llega al mes siguiente. Entonces, en base a lo que usted me dice... Si a ti, Fabián, te generan una expectativa, tú vas y tomas esa posibilidad porque te la están generando. Si alguien te dice, mira, quiero comprarle una PlayStation 5 a mi hijo, a mi sobrino, no tengo idea, y el retailer, el e-commerce, ¿cierto?, la plataforma te dice, mire, en realidad se lo vamos a entregar el viernes, hoy día es lunes. Bueno, tú aceptas esa condición y la verdad que te sirve el viernes porque el cumpleaños, no sé, del domingo. Claro. Pero si te dicen, no, lo tenemos mañana, bueno, hay una cosa natural de la inmediatez de hoy día, de las redes sociales, que hace que uno tome lo más inmediato. Y por un tema de asegurar o de estar tranquilo más con mayor anticipación, y si dicen, oye, mañana, bueno, mañana. Pero si no llega mañana, llega 2, 3 o 4 días después, claramente ya genera una sensación de no servicio. Y es aquí donde el tema de la logística y el supply chain pasa a ser tan trascendental hoy en día como concepto de servicio. Es decir, muchas veces el valor intrínseco del producto por sus características físicas pasa a un segundo plano cuando este servicio no se cumple. Exacto. Bueno, sin duda que el año 2020, como estamos hablando en el capítulo de hoy, fue de aprendizaje para todas las empresas de distintos tamaños, pero ¿qué se viene ahora para el 2021? ¿Nuevos desafíos logísticos? ¿Ya aprendimos los errores que cometimos en el 2020? ¿Qué cree usted que se viene este año? Mira, claramente lo hablábamos recién, todo lo que tiene que ver con pequeños y medianos negocios, desde el punto de vista de su logística, tienen que, primero, yo creo que ya entendieron de que tienen que aliarse o asociarse con algún operador que les dé la espalda y las capacidades operativas en términos de distribución que les permitan llegar a cualquier punto del país. Una pyme normalmente se ve expuesta a grandes costos o grandes gastos logísticos porque no tiene ni la infraestructura, no tiene ni la escala y por lo tanto el hacer uso de las capacidades de distribución es muy caro para ellos. Tomar ciertas alternativas como estos marketplaces, primero por la infraestructura y segundo por el servicio que finalmente entregan, les va a permitir claramente sostener un negocio, cumplir con la satisfacción de la demanda y por esa vía, obviamente, ir incrementando sus posibilidades de crecimiento del mercado. Ahora, en el futuro, ¿qué es lo que se viene para el resto de las organizaciones, las medianas para grandes? Claramente, en el sentido de qué es lo que se viene, los médicos, el servicio, el Ministerio de Salud ha dicho, por ejemplo, en el caso de la salud, mire, la segunda ola puede ser igual o peor que la primera en términos de contagio.
pero las Ujú. capacidades y los recursos están mejor preparados y eso hace confiar en una mejor performance. En el Ujú. caso de las organizaciones, el mundo de los negocios y los mercados no es distinto. Claramente podemos enfrentar esta segunda ola que ya está bastante ya de lleno sucediendo. Podemos enfrentar situaciones tanto más complejas como las que vivimos en junio, julio, mayo, pero obviamente las organizaciones ya hicieron un aprendizaje y ese aprendizaje obviamente pasa por, y ya se generaron las capacidades de teletrabajo, ya se generaron los nuevos sistemas de turno para las personas que sí o sí tienen que estar presenciales dentro de sus labores, pero ya hay formas de operar distintas, con turnos diferenciados, para que la gente no se aglutine, no se achocline en las instalaciones operacionales o no se aglutine en todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con los servicios propios dentro de la empresa, casinos, baños, etcétera. Hay una serie de medidas implementadas respecto a todo lo que es protección, que son muchas medidas, o sea, temas de lo más básico de la mascarilla, guantes, pediluvio, lavamanos portátiles puestos en distintas zonas operacionales, controles sanitarios al ingreso, distanciamiento social en la entrada y la salida, vías exclusivas para acceder a las plantas o a los lugares de trabajo y otras vías exclusivas para salir. O sea, hay un sinfín de medidas que no me acuerdo en estos momentos la cantidad que por lo menos a mí me ha tocado implementar junto con la gerencia de personas en Tucapel, y lo que me ha tocado, me tocó participar en un foro también aquí a través de la universidad con distintas otras realidades, con las MPC, con mineras, con distintas empresas que nos juntamos, distintos gerentes a conversar hace, no sé, 4 meses sobre las medidas implementadas. Y la verdad es que cada compañía, muchas soluciones que están en común y muchas otras que vamos compartiendo buenas prácticas, eh, hacen que enfrentar este 2021 con segunda ola incluida con expectativa de vacunación ya de aquí, yo creo que a fines de año, con una buena cantidad, ¿cierto?, de gente vacunada, debiese ser bastante mejor que lo que fue el 2020, con Mm. capacidades de planificación también dentro de las organizaciones mucho mejores. Esto obviamente si es que la autoridad decide poner una cuarentena bastante más dura nuevamente, obviamente eso va a afectar y la gente nuevamente como consumidor va a reaccionar un poco irracionalmente, ¿cierto? Y se va a golpear cuando puedan los supermercados tratar de abastecerse. Pero yo creo que va a ser menor que lo que sucedió en marzo, porque hay mucho de ese consumidor que ya está educado en la forma de consumir a través de Internet. Y las empresas, por su lado, también ya están educadas en su forma de planificar capacidades para estos eventos, ¿cierto? Que ya se vivieron y por lo tanto, si bien es cierto, se puede afectar el servicio, yo creo que va a ser bastante menor medida este año. Genial, profesor. Muy interesante lo que me mencionó y estamos llegando al final de esta entrevista, un espacio pequeñito, pero que la idea es que sea bastante enriquecedor en cuanto a contenido. Una última pregunta que va direccionada más para las pymes, que en el caso de gente emprendedora que nos esté escuchando el día de hoy, ¿cuáles son sus principales recomendaciones? Porque las pymes, las que están recién partiendo, tienen que ahorrar lo máximo posible para abaratar costos. Y no sé, de repente un servicio logístico como Chile Express o algún otro, quizás resulta muy caro para ellos. ¿Usted conoce alguna alternativa mucho más económica o que el servicio logístico lo hagan ellos mismos en su bicicleta, en su auto? Algunas recomendaciones que nos dé para las pymes que nos están escuchando. Sí, mira, el tema la forma de distribuir o la forma de llevar la logística para una pyme, obviamente va a depender del tipo de pyme. Tú sabes que en esta clasificación de pyme encontramos lo que tú dices, gente que a lo mejor puede salir en su bicicleta a repartir, y empresas que son bastante más consolidadas y tienen bastante más altos estándares, pero hablando ya del PYME o del MIPE, ¿cierto? El micro y pequeño empresario, yo creo que las mejores instancias para ese segmento empresarial siempre son las instancias colaborativas, asociativas. ¿Ah? Enfrentar una realidad de distribución por sí solo, ¿cierto? O vinculándote a grandes operadores que claramente te van a sacar un porcentaje importante de las ventas por ese desempeño. Claro, es una opción,
pero siempre hay que tratar de explorar la asociatividad y la forma de colaborar con otros, ¿ah? Y en ese sentido, las experiencias que tienen que ver con clústeres de microempresarios que buscan unificar ciertas actividades de la compañía que no son las core, que no son las esenciales. Y me refiero, por ejemplo, si yo soy productor de guantes para, no sé, para la minería, un pequeño productor de guantes para la minería, y estoy trabajando también a la par con alguien que produce, no sé, o vende zapatos también de seguridad, una empresa pequeña, finalmente, si bien es cierto, son dos negocios con un core totalmente distinto y con modelos productivos distintos, logísticamente es indiferente, ¿cierto?, que lo hagan en conjunto. Y por lo tanto, el lograr esa asociatividad logra economías de escala y a su vez economías de ámbito para todos los que puedan participar de esa distribución conjunta, porque finalmente una sola capacidad de distribución se está pagando entre dos, tres o cuatro, lo que obviamente es muy, muy ventajoso. Es el equivalente para que se entienda bien cuando un importador chileno no tiene las espaldas para traerse un contenedor completo y lo que hace es consolidar carga, es decir, se mete en un espacio de un contenedor junto con muchos otros importadores que entre todos llenan un contenedor para viajar, por ejemplo, desde China hacia Chile con un costo de flete muchísimo más barato. Perfecto. Esa misma realidad hay que replicarla al interior, ¿cierto?, del país con los pequeños y microemprendedores. Entonces, la colaboración, la alianza, esa es la clave para que... Es clave, fundamental. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Bueno, ya llegamos al final del capítulo de hoy. Le doy muchas gracias por esta interesante conversación. Así que nos estamos viendo en una próxima entrevista. Que esté muy bien. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Un abrazo. Chao. Adiós.